Una constituyente es un error. Colombia no necesita constituyentes porque no hay ningún problema de los que tenemos que se vaya a solucionar por una constituyente. Todo lo contrario, las constituciones son como los vinos. Hay que dejarlas madurar, hay que irlas realizando. Bueno amigos, el senador Wilson Arias deja muy mal paradas a las senadoras del Centro Democrático María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Les desempolva un video de cuando ellas apoyaban un referendo y una constituyente. Pero antes vamos a revisar algunos detalles. Bueno amigos, bastantes respuestas o reacciones negativas ha tenido la iniciativa que viene impulsando el presidente Gustavo Petro, que tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Gustavo Petro considera que la Constitución debe ser sometida a algunos cambios y para esto pues invita a sectores políticos de oposición y ojo, invita a la ciudadanía a que haga parte de esta iniciativa, a que intentemos por vía diálogo y en el Senado por vía legislativa que se logre sacar adelante algunas modificaciones que merece la Constitución colombiana. La Constitución que nos rige viene desde 1991 y han pasado 33 años y yo considero que es justo que hayan algunos cambios. Sin embargo, el presidente pues propone que se hagan algunos cambios en la Constitución colombiana y vía legal, ¿no? Por vía del Senado de la República y que los colombianos hagamos parte de esta convocatoria, de esta iniciativa, de este tema que es un poco complejo, ¿no? El tema de modificar un poco la Constitución. Recordemos que los gobiernos anteriores, los gobiernos desde César Gaviria hasta Iván Duque, modificaron la Constitución 55 veces. ¿Quién se opuso a esto? Nadie absolutamente dijo nada, a pesar de que estas reformas se hicieron de manera corrupta, ¿no? De manera corrupta hicieron estas modificaciones, 55 modificaciones hicieron los anteriores presidentes a la reforma, a la Constitución colombiana y nadie pegó el brinco en el cielo. Ahora que el presidente Gustavo Petro convoca a los partidos políticos de oposición y al pueblo colombiano a que hagan parte de esa iniciativa, pues el uribismo sale a rasgarse las vestiduras y a señalar al presidente Gustavo Petro de dictador, cuando realmente los dictadores son ellos quienes han modificado la Constitución 55 veces, repito, sin que hayan tenido en cuenta a los partidos, a los sectores de oposición de esos gobiernos y al pueblo colombiano. Jamás tuvieron en cuenta al pueblo colombiano para hacer estas modificaciones. Entonces llega un presidente demócrata que prácticamente propone este tema, pone en el tapete este tema y pues el uribismo se va en contra del presidente Gustavo Petro. Se rasgan las vestiduras. Cuando esto es algo muy común, se ha venido realizando estos cambios, pero ojo, de manera antidemocrática, de manera corrupta. Un ejemplo, la GIS política, ya todos sabemos qué pasó con la GIS política. El señor Álvaro Uribe Vélez pues, le pagó a algunos senadores para que le aprobaran su proyecto para poderse reelegir. Y efectivamente el señor se reeligió, cambiando un artículo en la Constitución del 91. En últimas horas, la Corte Suprema de Justicia decidió condenar a los exministros del gobierno de Álvaro Uribe, Sabas Pretel de la Vega y Diego Palacio, además de su exsecretario de Presidencia Alberto Velázquez, por su responsabilidad en el escándalo de la GIS política, que consistió en pagar dádivas a varios congresistas para que votaran a favor de la reelección del hoy senador. La exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, quien permaneció en la cárcel durante varios meses por este hecho, celebró la decisión de la Corte Suprema, pero manifestó que aún falta por condenar al autor intelectual de este delito. Faltaría por pagar una condena, es el expresidente Álvaro Uribe quien fue el que orquestó todo esto y que es vergonzoso y penoso ver ese gobierno que él hizo en su segundo mandato. Entonces, vale la pena en este contexto recordar esas palabras de María Fernanda Cabal y de la señora Paloma Valencia, que comparte el senador Wilson Arias. Dice lo siguiente: un referendo o una asamblea nacional constituyente contra las Cortes y con todas sus letras pedían estas dos señoras, Paloma Valencia y Cabal,
cuando creían tener embelesado al país. Dijeron algo los presidentes de las Cortes en ese entonces, no dijeron absolutamente nada. Que yo recuerde, poco hablaron. Cabal fue mucho más crítica con los actuales magistrados. Cuando las Cortes actúan de forma desorganizada, de forma que la ciudadanía se siente golpeada, agredida, la voluntad popular es la que tiene que prevalecer. Yo creo que aquí vamos a tener que terminar o en un referendo o en una asamblea constituyente. Paloma Valencia cree que la justicia en el país está en una situación crítica. Yo le jalo a cualquiera de esas figuras. Yo creo que este es un tema de que la ciudadanía nos ayude. Hay que buscar un plebiscito, un referendo, una constituyente, unas marchas ciudadanas.